Bueno, espero no olvidarme nada de lo que les tenía que comentar. Paso a contarles, bueno, además dejen sus comentarios en el chat, hagan mucho ruido en las redes sociales, reposteen, por supuesto, queremos que el Congreso a partir desde ayer, digamos, sea trending topic. Bueno, voy a pasar a presentarles a Carlos, que gentilmente nos acompaña hoy. Carlos Amanqués es coordinador general del Gabinete Nacional de Cambio Climático de la Argentina en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es fundador y secretario general de la Red Internacional de Promotores de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tema, por supuesto, que nos convoca en el Congreso. Secretario de la Cátedra Libre de Municipios Sustentables de la Universidad de La Plata, integra la Asociación Ornitológica de La Plata y el Instituto para la Ciudadanía Metropolitana. Es técnico en turismo rural y tiene un diplomado en planificación de la gestión integral de residuos sólidos de la UNSAM. Y bueno, fue asesor de gobierno, de legisladores, desde hace 12 años que se desarrolla en organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, organismos gubernamentales, asesora, diseña, ejecuta proyectos sobre ambiente, desarrollo sostenible, políticas públicas y legislación para el desarrollo, con foco, por supuesto, en temas ambientales. Así que, bueno, coordinó proyectos, campañas en temas de recursos naturales, regionales e internacionales, y bueno, su foco es precisamente los ODS en temas de agua, cambio climático y energía. Así que bueno, Carlos, infinitamente agradecidas desde la Fundación por este rato, que puedas compartir con nosotros un poco de tu experiencia y todo lo que has aprendido. Ahora me cierro y te paso el micrófono y la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, también muchas gracias a Andrea y a la Fundación por la invitación a un espacio más que para nosotros de la Red Internacional de Promotores ODS es fundamental en este camino que implica nada más y nada menos que transformar la realidad en la que vivimos, transformar pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro, cosa que lamentablemente todavía nos cuesta mucho visualizar, pero que tenemos que ser conscientes de que ahí está nuestra parte de nuestro compromiso, ¿no? Este compromiso intergeneracional del que tanto. Y hoy más que nada la idea es reflexionar junto a ustedes sobre algunas cuestiones que nos parecen fundamental comprender y analizar en este contexto en el cual nosotros estamos inmersos, pero también pudiendo visualizar esta historia, digamos, de largo plazo, para que de alguna manera podamos seguir transitando en este mundo y podamos seguir de alguna forma potenciando una mejora sustantiva, porque ya lo que necesitamos es ponerle mucho esfuerzo a esto, de la calidad de vida de cada una de las personas en este planeta, ¿no? Y la realidad es que es un año bastante interesante desde el punto de vista de lo conceptual, porque este año se cumplen 50 años de lo que fue la primera cumbre de la Tierra en 1972 en Estocolmo, en cual ya se empezaba a ver que nosotros estábamos superando los límites planetarios, los límites naturales que establecía nuestro propio mundo, y ahí ya empezábamos a marcar una visión sobre cómo tenemos que empezar a vincularnos con nuestro entorno, a reflexionar sobre las formas y los hábitos de la ciudadanía, la economía, ¿no? el contexto institucional en el cual estábamos inmersos. Pasaron 5 décadas de esto, y si yo les comento y les cito algunas reflexiones que se citaban en esa declaración de Estocolmo, parecen escritas el día de ayer. Pasaron 5 décadas, pasaron también 3 décadas de lo que fue la cumbre de Río, donde se estableció la Agenda 21, donde se empezó a hablar ya con acciones mucho más concretas de lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible en sí, muy orientado a cuestiones ambientales, y ahora vamos a ver un poquito por qué es importante salir no salir, sino ampliar los horizontes respecto de lo que implica el desarrollo sostenible. Y también pasaron 35 años de que nosotros ya conceptualizamos el desarrollo sostenible. Sabemos que es la posibilidad de desarrollarnos nosotros y también dejar las posibilidades de desarrollo en sus propias realidades de las generaciones futuras, ¿no? Y todo ese marco con el cual nosotros crecimos, nos desarrollamos, lamentablemente todavía tiene grandes falencias a la hora de actuar y pasar de alguna forma al diseño de instrumentos y de acciones que nos permitan poder concretar esas visiones que tan bien hemos plasmado durante muchas décadas.
Y para hablar de esto tenemos que reflexionar sobre las actuales crisis en las cuales nosotros estamos inmersos. No es una realidad que nos es indiferente comprender que vivimos y estamos inmersos en una crisis climática, que estamos inmersos en una crisis de la biodiversidad y que particularmente estamos en una crisis de la utilización de insumos químicos y de contaminación que hace a un montón de cuestiones que tenemos que empezar a asociar indefectiblemente con cuestiones económicas y sociales. Estamos en una crisis de desplazados, estamos en crisis humanitarias, estamos en un contexto de guerra, estamos en un mundo donde en algunos países todavía se sigue discriminando a las personas por su decisión personal, su orientación sexual, la condición de mujer. Vivimos en un mundo altamente complejo, altamente ambiguo, con realidades completamente diferentes, y de alguna forma tenemos que considerar cuál es la manera en la cual nosotros vamos a lograr una transición hacia este desarrollo sostenible, y ahí es donde empezamos ya a visualizar con mayor trabajo y con mayor esfuerzo y con mayor interés lo que para nosotros implica lo que es la Agenda 2030. El cómo estamos, cómo nos vemos, ya lo convivimos día a día. Si yo hablara con cada una de ustedes, me dirían un problema que las aqueja, y ese problema es una realidad, y ese problema es algo que se visualiza en cada uno de los lugares donde nosotros podamos tener una incidencia, podamos vincularnos o podamos eh, charlar, ¿no? Bueno, nos preocupan esta serie de cuestiones que lamentablemente implican una crisis que se vive a nivel global. Y esta realidad y estas crisis tienen dos factores. Por un lado, se vieron completamente ampliadas a partir del impacto de la pandemia, y ahí vemos una vez más que este desarrollo del que venimos hablando hace décadas está atado de un hilo, es tan frágil que tan solo en un periodo de 2 años nosotros hemos perdido 30 años de la Agenda de Desarrollo, hemos vuelto a hablar de trabajo infantil, hemos vuelto a hablar de millones de personas cayendo en pobreza, en extrema pobreza, en estas condiciones que el COVID nos ha traído, y también es la retroalimentación que se dan entre las crisis. No podemos disociar la crisis de desplazados con las crisis climáticas, con las crisis de acceso a los bienes materiales. Hay un montón de situaciones que lamentablemente se retroalimentan, y esto nos plantean desafíos mucho más complejos. Ahora, la realidad es que ante esa situación la desesperación no es lo que buscamos, ni tampoco el mensaje eh, negativo detrás de esto, sino que justamente nosotros encontramos, y es lo que queremos transmitir con mucha fuerza y mucha vehemencia el día de hoy, que lo que necesitamos es marcar un rumbo muy concreto, con objetivos muy claros, estableciendo un plan de acción para poder lograr esta transición. Y ese plan de acción, ese hacia dónde queremos ir, esa visión lo representa lo que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que lo comentaba Andrea al principio en la apertura de esta misma actividad. ¿Qué es la agenda? La agenda es el salvaguarda del mundo, ¿no? Es nuestro piloto para poder salir y despegar en esta tormenta en la cual nosotros estamos inmersos. La agenda tiene muchas cualidades, pero las cualidades que particularmente a nosotros nos interesa valorizar tienen que ver con aquellas que permitan que trabajemos de manera articulada en objetivos comunes desde diferentes sectores. Y ahí hay algunas cuestiones interesantes que nos gustaría reflexionar con ustedes también, que tiene que ver con, por primera vez en las agendas globales establecidas, empezamos a ver un aterrizaje mucho más concreto. La Agenda 2030 en particular, en comparación con las agendas previas, la Agenda 21, la agenda incluso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estaba muy planteada para los estados, hoy incluyen a los estados, pero abren una puerta enorme para que los diferentes sectores, actores y actrices participen de esta agenda. E incluso me atrevo a decir que el día de hoy la agenda es completamente de la ciudadanía, y eso le pone un valor agregado sustancial, porque que sea de la ciudadanía permite específicamente que sea sostenible y perdurable en el tiempo, porque termina siendo una demanda social. Entonces, la agenda al fin y al cabo termina siendo una excusa para juntarnos, para juntar a aquellas personas y aquellas instituciones que están comprometidas con una causa que la supera, que es la causa de transformar nuestro mundo, pero somos conscientes de que cada uno puede hacer un aporte sustantivo en ese sentido, aunque considere que sea mínimo. Acá esa noción para nosotros se rompe completamente, concebimos que ya no necesitamos más superhéroes en ese mismo concepto de alguien que nos va a venir a salvar de afuera, sino que justamente es el compromiso de cada uno de nosotros quien va a dar como resultado el cumplimiento de esta agenda que, volvemos a decir, consideramos hoy en día y más que nunca que es una agenda de la ciudadanía.
Entonces, esto es el hacia dónde queremos ir. Y ahí es donde contamos con un montón de herramientas que tienen que ver con la información, que tienen que ver con los objetivos, que tienen que ver con los indicadores, que tienen que ver con un trazo de cuestiones que se asocian en diferentes territorios y lugares del mundo y que tienen un conjunto de actividades comunes que nos gustaría poder, digamos, esforzarnos más en ese mismo sendero de desarrollo. Pero la realidad también es que podemos reconocer que estamos en un momento complejo de nuestra historia como humanidad y que tenemos que sin duda reflexionar sobre todas esas cuestiones. Podemos comprender que tenemos una agenda que nos indica cómo es el rumbo, que es una agenda que surge del consenso, que se estableció a través de los aportes de cada uno de nuestros países, a través de un sistema organizado, que son las Naciones Unidas. Entonces, sabemos y contamos con todo eso, pero lo importante y fundamental es de alguna forma lo que sucede en espacios como estos, que es cómo logramos específicamente que podamos transitar esa agenda, haciendo alusión a dos cuestiones. Por un lado, lo que ustedes ya mayoritariamente seguramente han escuchado en algún lugar, que es el no dejar a nadie atrás, pero también, por otro lado, lo que nosotros le agregamos como red de promotores es no dejar a nadie solo. Nosotros tenemos que acompañarnos y estar juntos en estos procesos que son procesos de transición y en cualquier instancia de nuestras vidas, de nuestros territorios, de sus instituciones, las transiciones no son cosas sencillas. Requieren de esfuerzos, requieren de análisis, requieren de mucha dedicación para poder hacerlo de la manera más organizada, más justa, más equilibrada, ¿no? Con las realidades bien comprendidas. Entonces, la pregunta quizás principal que nos deberíamos hacer, o que nos hacemos muchos seguramente, muchas de las que estamos acá, es cómo logramos que todo este marco conceptual que tenemos hace 5 décadas y toda esta agenda que nos implica un plan de acción concreto lo pasamos a la realidad. Y ahí es donde hay cuestiones que mayoritariamente surgen, pero que nosotros le queremos agregar un condimento o algunos condimentos a ese mismo esquema. Los recursos son necesarios, el diseño de políticas públicas son completamente necesarios, es necesario también las cuestiones tecnológicas que ustedes van a estar abordando hoy, pero tenemos que empezar también a incentivar procesos que no se vinculan de forma directa con estas cuestiones que recién nombramos, porque al fin y al cabo esas cuestiones que recién nombramos terminan siendo instrumentos para poder lograrlo. Pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el corazón que la agenda nos plantea y que nosotros tenemos que reflexionar y que tenemos que, para eso, seguir juntándonos en espacios como este y en otros donde podamos reflexionar de forma conjunta? Y eso tiene que ver con el diálogo. Nosotros durante mucho tiempo nos hemos criado, nos hemos educado en un sistema de competencia. Son los unos o son los otros, ¿no? Son aquellos y somos nosotros también. Hay una diferenciación constante y la verdad que eso no ha permitido avanzar porque siempre hay visiones diferentes del mundo. Queremos que el mundo sea de esta manera o queremos que el mundo sea de aquella. Y lamentablemente en esas discusiones perdemos tiempos que hoy resultan fundamentales. Andrea decía, bueno, estamos a 8 años de la agenda. Son 400 semanas, es un tiempo muy corto en la historia, eh, en la historia de la sociedad, de la humanidad, y es en ese tiempo, y no mucho más que en ese tiempo, que nosotros tenemos que dar estos pasos sustantivos. Entonces, para darlo, tenemos que propiciar el diálogo como una herramienta muy concreta para el cumplimiento de la propia Agenda 2030. Tenemos que participar, porque ya lo dijimos previamente, nosotros no podemos concebir este concepto del superhéroe, sino que conseguimos un agente transformacional en cada uno de los que está comprometido con causas de este estilo. También tenemos que sensibilizar, porque no sirve que yo tenga la información, los conocimientos, las herramientas, si no las puedo vincular, no las puedo transmitir a la comunidad. Este concepto de común es algo muy valorable para nosotros también en el marco en el cual estamos, porque tenemos que empezar a hablar de todas las cosas de manera común. Son los bienes naturales comunes, es la agenda común, es la economía del bien común, porque tenemos que concebir que somos un ecosistema integrado y que somos interdependientes unos de los otros, ¿no? Tenemos que formarnos, porque nadie nace sabiendo qué es el desarrollo sostenible o cómo pasar a la acción particularmente. Tenemos que generar habilidades y capacidades para estas demandas que van a surgir en esta transición, para estos procesos que tenemos que crear e impulsar, que todavía no sabemos muchas veces las cuestiones que nos van a aparecer en el camino de esta transición hacia el desarrollo sostenible, pero sabemos que tenemos que seguir formándonos, ser creativos, ser innovadores, propiciar espacios donde podamos construir soluciones colectivas a eso.
las soluciones de manera individuales nos han llevado a la situación en la cual estamos hoy. Hoy no podemos pensar en soluciones si no lo hacemos de forma colaborativa. Y eso es fundamental también, romper este esquema en el cual muchos de nosotros fuimos criados, que es la competencia, y pasar al concepto de cooperación. Porque hay algo que es que nadie se va a salvar solo en esta situación en la cual nosotros estamos inmersos. El agua sube y va a subir en todos lados, por ser muy gráfico, digamos, en la explicación, ¿no? Tenemos que lograr también que en cada uno de los proyectos y las iniciativas que nosotros impulsemos tengamos un nivel, o propiciemos un nivel de igualdad y de oportunidades, y eso ustedes lo tienen más que claro con cada una de sus iniciativas y sus experiencias. Cada proyecto tiene que tener un grado de igualdad y lograr una reducción en de esa desigualdad que existe en el mundo, en esta realidad, ¿no? Así que ese es el trabajo que se requiere en la agenda, y eso implica que nosotros tengamos que de alguna forma abrir un poco más los esquemas de debate y reflexión y poder de forma conjunta generar estas soluciones. Los problemas son grandes, las soluciones también van a tener que ser grandes, por eso también necesitamos que muchas personas estén cooperando y trabajando de forma conjunta en este mismo sentido. Y para finalizar, digamos, esta reflexión y a ver si hay alguna pregunta que podamos concebir detrás de esto, es muy claro para mí la explicación de lo que implica la agenda a través de esta frase de Juan Rulfo, que es un poeta y escritor mexicano, que dice: o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Ese es el concepto detrás de lo que implica la agenda. La agenda es nuestro salvamento de forma conjunta, así que esperamos que a través de Promotor y a través de espacios como estos que promueve la Fundación Flor, podamos generar esos canales comunicantes que hagan al trabajo cooperativo, porque al fin y al cabo las divisiones nos han llevado a la situación lamentable que hoy estamos viviendo. El mundo que estamos dejando lamentablemente no va a ser el mundo que el propio desarrollo sostenible había establecido. Así que a trabajar, que es lo fundamental. Muchas gracias, Carlos. La verdad que es súper interesante y preocupante todo lo que nos comentás. Tengo un par de preguntas. La primera nos la hace Fernando Carvajal. Dice: ¿cómo se visualiza la Agenda 2030 hoy en Latinoamérica? ¿Qué avances ves que se están dando? Bien, a ver, la realidad, voy a hacer la conceptualización de la agenda detrás de la mirada de la ciudadanía, que nosotros somos un movimiento de la ciudadanía, de la sociedad civil. Nosotros concebíamos que este concepto de íbamos a volver mejores implicaba que realmente íbamos a considerar el impacto que estábamos teniendo en el ambiente y en la sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre le hemos puesto mucha cabeza a las cuestiones económicas y hemos dejado las otras de lado. Y la realidad es que en esta situación compleja la agenda ha mermado el interés, más que nada por parte de los estados, pero sí, y eso, la participación del Estado es fundamental en esto, pero eso no es lo único que necesitamos. Por eso, hoy nosotros hablamos mucho del concepto de defensa de la agenda. ¿Por qué? Porque las instituciones están comprometidas. La agenda por primera vez le da un espacio muy concreto a los actores económicos. Hablamos de financiamiento, hablamos hasta incluso de cuestiones que tienen que ver con las patentes, con la organización de las economías de los países, con la vinculación con el turismo sostenible, con la producción y el consumo responsable, con lo cual empieza a interpelar a esos actores que son fundamentales y que vemos que hay un compromiso sustantivo y mayor también en ese sentido. Con lo cual, lo que nos falta de alguna forma en la región particularmente es generar más espacios de común. Nosotros decimos que los ODS terminan siendo la mesa donde juntamos en un lenguaje común a todos los actores de las sociedades y las comunidades, ¿no? Entonces falta eso en nuestra región. Los estados de avance están, los informes de los países están, los compromisos, las ratificaciones, los acuerdos están, pero falta mucho más sustento en lo práctico y en la cita a los actores que hacen fundamental a eso, ¿no? Y si nosotros participamos y lo promovemos, los estados, por ósmosis de alguna forma, también lo toman, ¿no? Así que por eso dijimos participación como una cuestión central del esquema. Muchas gracias, Carlos. Tenemos dos preguntas más. Son las 18:45, me animo a avanzar un minuto, si lo podemos hacer breve. Cecilia nos pregunta si podés mencionar algún ejemplo de diálogo o cooperación que considere fue exitoso.
A ver, sí, en México, por ejemplo, hay algo que es interesante, la Cámara de Diputados y Senadores crearon una comisión bicameral con diferentes partidos políticos para trabajar la agenda, y hoy si ustedes ponen ODS México van a encontrar manuales para municipios, manuales para estados, manuales para el diseño de leyes en el marco de los parlamentos. A mí me pareció interesante el concepto de los compromisos de los partidos, ¿no? La agenda nadie la puede negar, con lo cual justamente viene a ser una muy buena herramienta para acercar diferentes actores quizás con visiones que toda la vida han sido disímiles en un espacio común. A mí esa experiencia la digo así como a nivel país, ¿no? El caso de México es muy interesante y hago un comentario sobre eso que no es menor, porque dijimos que si bien es instrumental, es importante los recursos, se ha potenciado mucho el presupuesto en base a esa misma comisión bicameral. Entonces hoy los partidos están compitiendo para ver cuál es el más odesiano, por decirlo de alguna forma, y eso me parece una transformación sustantiva en el esquema de diseño de políticas que deberían de hacerle bien a la sociedad. Excelente, excelente, excelente. ¿Te parece la última? Te prometo que es la última. Alguien pregunta, te queremos aprovechar, ¿viste? ¿Cómo te parece acotar las asimetrías dentro de la sociedad con respecto al cambio climático? Una mega pregunta, ¿no? Bueno, ese es mi tema de trabajo en particular. La realidad es que el cambio climático afecta y va a seguir afectando todas las aristas del desarrollo si nosotros no tomamos las acciones pertinentes. Lo que hace mucha falta ahí para mí tiene que ver con esto del desarrollo de capacidades y habilidades, porque los esquemas que nos está generando el cambio climático implican transformaciones en el sistema productivo, transformaciones en los sistemas agropecuarios, rediseñar los esquemas, hasta los esquemas de seguros que tienen, o sea, la realidad es que afecta a cada uno de, de, de los sectores y por consecuencia de sus actores. Entonces, el esquema es ahí ser creativo y para ser creativo también tenemos que contar con herramientas que tienen que ver con la formación. Digamos, de esa manera el enfoque va a permitir que nosotros podamos aportar herramientas mucho más concretas a los impactos y a los desafíos que el cambio climático nos presenta. Está claro que desde mi percepción por lo menos no podemos hablar de oportunidades en el marco del cambio climático porque las transformaciones son tan fuertes que nos va a ser muy dificultoso poder como plantear una oportunidad de eso, pero sí tenemos que estar acordes a los desafíos. Y particularmente, quizás volviendo un poco a la región, el esquema fuerte que se tiene que potenciar para reducir las asimetrías en los diferentes territorios, en los estados y demás, es enfocarse en los temas de adaptación, que básicamente es cómo nosotros vamos a hacer frente a los impactos que ya está generando. Y que, hago un comentario ahí, es la visión más social que tiene el cambio climático. Entonces, cuando nosotros vemos los desplazados, los migrantes internos, cuando vemos la pérdida de cadenas productivas a partir de los impactos del cambio climático, bueno, nos lleva a esto, ¿no? A reflexionar mayoritariamente sobre las cuestiones que tienen que ver con adaptación, que reducen de alguna forma la desigualdad, incluso social, en ese mismo sentido. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Me quedo con todas tus reflexiones. Creo que ha sido muy, muy provechoso para todos y te súper agradezco. Nos queda flotando el concepto de la adaptación para revisar y para repensar, que es un poco de lo que se está hablando hoy. Ya que no hemos sido capaces de revertirlo, bueno, nos tendremos que adaptar, es una especie de Exactamente. resignación ante nuestra propia inacción. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Carlos. Te invito a seguir participando ahora, escuchando las charlas, si tenés un ratito, y desde ya agradecidísimas de tenerte en la red, desde la que formás parte, por supuesto, a partir de ahora. Muchas gracias a todas y a todos y bueno, buena jornada también.